Les invito a buscar en sus Biblias en el primer libro de Reyes, capítulo 11, donde tuvimos la lectura devocional. El mensaje de esta tarde lo hemos titulado Grietas insensatas. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad de ocupar este lugar, Señor, para traer tu palabra. Lo hacemos reconociendo nuestra incapacidad humana y pidiendo, Señor, que a través de tu Espíritu, Señor, tú nos capacites, que tu palabra poderosa pueda llegar a la mente y al corazón de tus hijos aquí presentes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no hay excepciones a la regla de que a todos les gusta ser la excepción a la regla. Este es un dicho que parece ser especialmente cierto en individuos excepcionales, como el caso del rey Salomón. Vamos a tomarle como ejemplo. Dios le dijo en una oportunidad, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 3, verso 12, donde leemos las siguientes palabras. Primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 12. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. O sea, alguien excepcional. Y sin embargo, este hombre se convirtió en la excepción a su propia sabiduría. Si vamos al primer libro de Reyes, en este capítulo 11, verso 1, leemos: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas. Verso 3: y tuvo 600 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y también en el verso 7, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Bueno, Quemos, el dios de los moabitas, a quien se solían ofrecer como sacrificio niños en holocausto, y también Moloc, otro nombre que se le daba a Moloc era Milcom, el dios nacional de los amonitas. Su nombre parece significar quien gobierna. Y también el culto a Moloc estaba asociado con el sacrificio de niños en el fuego. Cuando uno lee esto en la Biblia, le cuesta creerlo, ¿verdad? Sobre todo considerando de quién se está hablando aquí. De un hombre con una excepcional sabiduría. Salomón literalmente escribió el libro sobre la sabiduría y pureza sexual, que nosotros conocemos como el libro de Proverbios. Una gran cantidad de proverbios. Sin embargo, se comporta de una manera tan insensata en cuanto a permanecer puro, y no podemos evitar la pregunta que viene: ¿cómo pudo alguien tan sabio permitirse llegar a ser tan corrupto? ¿Cómo pudo alguien que adoraba a Dios dejarse llevar por la idolatría a Jehová
el Dios verdadero, y sin embargo cambia a Jehová por estos ídolos que, como dice la Biblia, abominables. Se dice que una gran cantidad, o una cantidad cada vez más grande de chatarra espacial está orbitando en nuestro planeta a velocidades de más de 7.2 kilómetros por segundo. Tuercas, pernos y otros desechos descartados de los vuelos espaciales están realmente presentando un verdadero peligro para las naves espaciales futuras. Su velocidad en picado hace que el objeto más pequeño golpee con el impacto de una bala. Durante una de las misiones de vuelo, una mota de pintura creó un agujero de 6.5 milímetros de ancho en una ventana de la nave. Un estudio reveló que hay 110.000 objetos de un tamaño mayor a 1 centímetro en órbita. Su peso en conjunto es de 1.8 millones de kilogramos. Y para evitar el desastre de la chatarra espacial, el Comando Espacial de los Estados Unidos monitorea estos desechos en órbita por la NASA. Toda esta chatarra espacial, aunque pequeña como hemos visto, produce grietas letales en las naves. Son pequeñas, pero el estrago que causan es grande. De igual manera, Salomón comenzó con dos pequeños compromisos que agrietaron su corazón. Esas son las grietas insensatas que metieron a Salomón en un gran problema. Nosotros somos muy dados a darle importancia a las grandes decisiones, a aquellos grandes actos de obediencia, y muchas veces obviamos algunas cosas porque las consideramos sin mayor importancia. Pero lo que no podemos olvidar jamás es que cada decisión deja consecuencias, y que aunque nosotros no le demos importancia a ciertas cosas, caer en ellas nos puede meter en grandes problemas en el futuro. Recuerden que el diablo no nos invita a caer groseramente, sino a comenzar resbalando poco a poco. Porque nadie cae de la noche a la mañana, y esto lo hemos dicho en otras oportunidades. Este hombre comenzó con dos pequeños compromisos que agrietaron su corazón. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 3, verso 1, dice la palabra del Señor: Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Luego en el verso 3, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Aquí podemos considerar en primer lugar algunas consecuencias de estas grietas insensatas. Estos versículos que acabamos de leer nos presentan el primer principio que nos describen las consecuencias de permitir grietas en nuestra vida. Si usted no atiende las grietas que hay en su casa, después pueden convertirse en un daño mayor. En primer lugar, vamos a ver las grietas insensatas dividen nuestra lealtad. Las grietas insensatas dividen nuestra lealtad. Esa es la primera consecuencia de la misma. Dice la palabra que Salomón amó a Jehová. ¿Sí o no? Sin embargo, también nos dice, y aparece una palabra ahí, solamente. Deténgase ahí. ¿Solamente qué? Dice, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Los cananitas sacrificaban en los lugares altos porque ellos pensaban que estos lugares altos les llevaban más cerca de sus dioses. Y los israelitas adoptaron esta práctica
para sacrificar al Señor, aunque la ley de Jehová lo prohibía claramente. Además, el matrimonio de Salomón con una no creyente trajo seguridad nacional al precio de una boda, o por lo menos así pensó él. Pequeños compromisos, pero que abrieron una grieta en el corazón de Salomón que a la larga lo dividió. Y eso es cuando nosotros comenzamos a hacer pequeñas concesiones y no nos damos cuenta del peligro en el que nos estamos poniendo, o quizás el peligro que se avecina. Todo lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto a obedecer es el resultado de la mente sabia de Dios, que como amante padre desea lo mejor para nosotros. Y aunque no entendamos muchas cosas de la Biblia, las razones de por qué Dios las establece, no nos toca a nosotros cuestionar, sino obedecer, porque son para nuestro bien. Y cuando decidimos obviar estas verdades, muy pronto vamos a cosechar lo que sembramos, tal como dice la palabra. Todo lo que sembramos lo vamos a recoger. Salomón debió haber visto el peligro, pero no lo hizo. La poesía de Salomón repetidas veces presenta la sabiduría de lidiar con el pecado cuando es pequeño. Quiero que observen algunos proverbios. Por ejemplo, en Proverbios 17, verso 14, Proverbios 17, verso 14, dice: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas, deja pues la contienda antes que se enrede. O sea, comienza con una discordia y después se va enredando. Proverbios capítulo 24, versos 33 y 34, leemos. Proverbios 24, 33 y 34. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo la mano sobre la mano, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Eclesiastés capítulo 10, verso 18. Dice la palabra: por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Cantares capítulo 2, verso 15. Cazando las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Bueno, en realidad nos quedamos espantados cuando leemos esto, ¿verdad? Pero miren, algo que no podemos obviar jamás es que Salomón, la sabiduría que recibió, no era de él. Fue Dios quien lo dotó de sabiduría. Salomón solamente fue un recipiente de esa sabiduría divina. Por eso cuando leemos Proverbios no estamos leyendo las palabras de Salomón. Estamos leyendo la sabiduría de Dios que le dio a Salomón. Por eso dice la Biblia: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Ahora, recuerden que él fue el recipiente. Y como recipiente, un hombre sujeto a pasiones, como dice la Biblia de Elías, semejantes a las nuestras. Y se dejó vencer por esas pasiones. Y tuvo que cosechar las consecuencias de sus malas decisiones. Él debería haber visto de antemano los peligros de los pecados pequeños. Una esposa egipcia, lugares altos, que inevitablemente crecerían más allá de lo que incluso Salomón podía controlar. Incluso la sabiduría no puede pensar en todas las consecuencias de las componendas. La grieta que dividió el corazón de este hombre, a la larga dividiría también que la nación, destruiría el templo de Dios, traería como consecuencia que los judíos fueran deportados de su tierra. Y todo empezó con pequeños pecados que se ignoraron.
Dios nos está diciendo a través de su palabra que así puede ocurrirnos a nosotros. Si somos honestos, tenemos que reconocer que muchas veces caemos porque hemos comenzado a dar pequeños pasos equivocados. No nos lanzamos en una carrera desenfrenada, empezamos a caminar, pero a caminar en la dirección equivocada. En segundo lugar, las grietas insensatas traen una devastación espiritual. Ahora quiero que por un momento se ponga usted en el relato y que imagine que no es Salomón de quien nos está hablando. Piense que ahí aparece su nombre. Considere por un momento que la Biblia registre todo su andar. ¿Qué excepciones revelaría? Es una invitación al autoanálisis. Traté de buscar algunos nombres que no coincidieran con alguien acá, ¿no? Pero si por alguna razón hay algún nombre que coincide, es pura coincidencia. Leonardo, por ejemplo, amaba al Señor, solamente que en ocasiones daba rienda suelta a su fantasía por otras mujeres. Juana andaba con Cristo todos los días, excepto que nunca se casó con el hombre con que vive. Ignacio era maestro de la escuela dominical y un excelente predicador, solo que bebía alcohol en su hogar y cuando se reunía con algunos amigos, entre comillas. Luisa cantaba hermosamente y servía al Señor, excepto que tenía una relación adúltera desde hace 10 años. Si su nombre estuviera en la Biblia, imagínese acá, en el lugar de Salomón, ¿qué aparecería? Miren, este hombre no comenzó construyendo santuarios paganos. Sin embargo, el hecho de que no atendió a aquellas pequeñas grietas en su corazón produjo una vida de futilidad y de devastación espiritual. El pecado deja consecuencias. Miren, seríamos insensatos al dar por sentado que corremos menos peligro. Y realmente nos engañamos a nosotros mismos cuando pensamos que podemos tener un andar saludable con el Señor y a la vez guardar a un lado nuestros pecados ocultos y preferidos. Sin embargo, el caso de Salomón no es el único. Muchos cristianos han andado por este camino. Pero Dios quiere mucho más de nosotros que un ciclo repetitivo, un ciclo de confesión y fracaso. Él quiere que vivamos más allá. Por eso Él nos llama al cambio, al arrepentimiento, por cuanto Él es testigo de todas nuestras acciones. El apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses en la primera carta, capítulo 4, verso 1. Primera a los tesalonicenses, capítulo 4, verso 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Estos cristianos conocían las Escrituras y andaban con Dios. Pero Pablo los vio y vio en ellos una grieta en sus corazones, algo que les impedía crecer a su potencial, y así indica con toda claridad cuál era el obstáculo. Luego leemos en el versículo 3 al 5: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Las grietas insensatas dividen nuestra lealtad. El Señor Jesucristo dijo: no se puede amar a dos señores. Las grietas insensatas traen devastación espiritual. Pero ¿cómo podemos cerrarlas? ¿Cómo podemos reconstruir lo que se ha roto? ¿Cómo podemos empezar a cerrar las grietas de un corazón dividido?
En primer lugar, quiero llamar la atención hacia un punto que la Biblia nos indica en el caso de Salomón. Para él fueron las pasiones sexuales, para él fueron las mujeres. Considerando este punto de vista y reconociendo la realidad de que para muchos el sexo, en lugar de una bendición, se ha convertido en una maldición, y que para muchos hombres las mujeres se convierten en una piedra de tropiezo por cuanto van con una mentalidad pecaminosa hacia ellas, debemos en primer lugar reconocer que lo que buscamos en realidad en el placer ilícito tiene más que ver con relaciones personales que con físicas. ¿Captó esto? Tiene más que ver con relaciones personales que con físicas. Algunos quizás han pensado que se trata solamente de un problema sexual, ¿no? Todo pecado es un problema espiritual. Los miembros de nuestro cuerpo lo que hacen es, como dice la palabra, se vuelven en instrumentos del pecado. El propósito de Dios es que estos anhelos hallen su satisfacción como Él lo ha establecido. Por ejemplo, en el área sexual, Dios estableció que el matrimonio, la familia, un hombre y una mujer, el hogar, la familia, fue instituida por Dios. En el libro de Génesis está allí la creación de la familia. Sin embargo, aún una relación saludable con su cónyuge es insuficiente aparte de una relación personal deliberada con Cristo y que crece. Y esto lo he enfatizado muchas veces, siempre que tengo la oportunidad lo digo una y otra vez. Para nosotros, lo primero es nuestra relación con Dios. De hecho, la garantía de que vamos a tener una relación correcta, sana, con nuestra esposa o esposo en diferentes casos, es el resultado de tener una relación con Dios. Porque entonces tendremos una relación saludable con los demás, incluyendo, en primer lugar, a nuestra familia. Una persona que ha tomado un camino de desobediencia, esté usted plenamente seguro que ha descuidado su relación con Dios. Como hablábamos en la clase de la escuela dominical, ¿verdad? En la mañana, ha descuidado